Bienvenidos a Fisiomedic. Yo soy Victoria Morales, directora de Fisiomedic Ecuador. Y lo que más me ha servido en mi vida profesional son las constantes capacitaciones. Y es por esto que Fisiomedic está organizando constantemente algunos cursos. En este caso vamos a ver la clase correspondiente al curso de quiropraxia, tanto en extremidades como en columna. Esta es ya tu primera clase y vamos a tener al prestigioso catedrático Jemerson Oliveira, quien es fisioterapeuta y quiropráctico. Este curso es de 32 horas y esta clase ya te sirve para tu certificado. Así que estás invitado para escuchar esta clase que te servirá como parte de la capacitación de 32 horas. Este curso ya lo realizamos el año pasado y todos los colegas están encantados con estos conocimientos de parte del profesor Jemerson Oliveira. Así que sin más preámbulo, vamos a recibir al profesor que ya se encuentra conectado desde Brasil. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Sí, días. espero que estén Muy todo buenos bien. días. Buenos días. Un gusto para mí Buenos participar en este evento de Jornada Internacional Online. Muchas gracias por la victoria, por la invitación y felicito por esta iniciativa. Gracias. Bueno, nada. Entonces, bienvenidos al portuñol, la lenguaje del portuñol. Voy a hablar de los efectos mecánicos y neurológicos de los ajustes quiroprácticos en la columna dorsal. Entonces, un poco acerca de la quiropráctica, de la columna dorsal y después los efectos mecánicos y neurológicos. Bueno, la quiropráctica tiene su origen en los Estados Unidos. Hace 125 años y el creador es Daniel David Palmer. Y su hijo, que está abajo, el Bartley Joshua Palmer, BJ Palmer, fue quien desarrolló toda la quiropráctica y es el gran nombre de quiropráctica de todos los tiempos. Vamos a ver que la quiropráctica tiene una filosofía diferente de la visión convencional de la medicina y de la fisioterapia. La WFC se ve como una profesión de la área sanitaria, pero en Brasil voy a hablar ahora de nuestra realidad, es una especialidad regulada por el gobierno de la fisioterapia y actúa en diagnóstico, tratamiento y prevención de las disfunciones mecánicas del sistema musculoesquelético y sus efectos sobre la función del sistema nervioso y la salud en general. Por tanto, la visión de la quiropraxia es siempre para el sistema nervioso. Nosotros comprendemos que cuando se pasan disfunciones mecánicas, el trayecto, el flujo nervioso se pasa con una interferencia y esto se va a perjudicar la comunicación entre el cerebro y el cuerpo y el cerebro. Entonces, la función de quiropráctica es trabajar la estructura mecánica y neurológica para mejorar la función y la salud en general. No tenemos un foco en las patologías, pero en el sistema nervioso y la salud. Y el cuerpo tiene mejores condiciones para trabajar y se autocurar. O que la WCPT, la Confederación Mundial de Fisioterapia, a través de la IFOMT, ha descrito en las competencias de los fisioterapeutas ortopédico manipulativo, en el código D5K13, que el fisioterapeuta debe dominar las técnicas de manipulación de la quiropráctica, osteopatía y la medicina.
Cerca de la columna dorsal o columna torácica tenemos las 12 vértebras, que es una región de poca movilidad. Los discos son más pequeños y tenemos la fijación de las costillas tanto en los procesos transversos cuanto en los cuerpos vertebrales. Entonces, es una característica de protección y poca movilidad. La importancia de los ligamentos también, que sirven para estabilizar, y cuando se pasan disfunciones de movilidad, van a cambiar su tensión y su nutrición, y también tiene muchos receptores neurológicos que también van a cambiar la comunicación entre cerebro y cuerpo. Entonces comprendemos que las disfunciones mecánicas no son puramente mecánicas en un contacto físico con el sistema nervioso, pero interferencias neurológicas de todos los receptores que están envolvidos con las estructuras. En esta visión podemos tener una aplicación práctica, porque los músculos que son capaces de hacer las fijaciones segmentares, que es que nosotros trabajamos en la quiropraxia, son músculos estabilizadores importantes, mucho poderosos, y son posteriores o laterales. Por tanto, las fijaciones segmentares de las vértebras se pasan en el sentido posterior y laterales cuando nosotros vamos a hablar de hipomovilidad. Las hipermovilidades, las compensaciones, se van más, un deslizamiento más anterior que posterior. Ahora podemos ver ahora la relación que se va a justificar los efectos mecánicos de los ajustes quiroprácticos y las manipulaciones en la columna dorsal en relación a columna cervical y lumbar. ¿Por qué? Debido a las inserciones de los músculos desde los longuísimos de la cabeza, semipinales cervicales, iliocostales cervicales, torácicos, iliocostal y lumbar. Entonces, la relación de lo mismo músculo son en común con la columna lumbar y torácica, hasta el medio de la columna dorsal. Y de medio para arriba hay una relación directa de todos los músculos tóraco-cervicales. Por tanto, nosotros vamos a ver adelante los efectos mecánicos de los ajustes quiroprácticos. Se van a beneficiar mucho más la columna cervical y lumbar do que propiamente la columna dorsal. Entonces, más una imagen para ilustrar esto. Cuando nos vamos a evaluar la columna, tenemos siempre que evaluar la columna como un todo, no solo un seguimiento de que el paciente tenga una necesidad. Entonces, para ilustrar la relación con columna cervical y las dos primeras costillas por los escalenos, el elevador del omóplata con la relación de cervical. Entonces, muy importante relajar la región del omóplata de la escápula para beneficiar la columna cervical. Y los músculos anteriores, ellos no son tan segmentares o específicos. Ellos pueden alterar toda una región, toda la curva, pero no justifican las fijaciones segmentares que nosotros vamos a trabajar. Ahora los músculos anteriores relacionados a columna lumbar con el músculo diafragma. Entonces es todo relacionado, tenemos que evaluar también. Y el músculo psoas, por ejemplo, se va hasta la columna torácica. Disfunción en la junción tóraco-lumbar puede producir sensaciones dolorosas en la región del sacroiliaca, inguinal o trocanteriana. Y muchos dolores en la columna dorsal de media alta son causadas por disfunciones cervicales.
Esto es una ilustración de disfunciones facetarias, causas de dolores de orígenes facetarias cervicales. Por esto, para tratar dolores en la columna dorsal, tenemos que ver la columna cervical. Y la disfunción que vamos a ver también va a pasar con una interferencia nerviosa y los nervios son quien dan condiciones de función al sistema muscular. Por tanto, en una región específica, cualquier región segmental de la columna puede cambiar el tensión, el tonus, la función, la contracción, la resistencia y cambiar toda la postura, las asimetrías posturales son relacionadas a disfunciones vertebrales por el sistema nervioso. Otra causa de dolor en la región de romboides, del región entre la escápula y la columna, son muchas veces causados por radiculopatías cervicales también. La columna dorsal tiene una de sus características que el sistema nervioso autónomo simpático se va a salir las raíces de esta región desde la T1 hasta la segunda vértebra lumbar. Entonces, es muy importante saber que los efectos de la manipulación de los ajustes en la columna dorsal a nivel neurológico se van a pasar debido al sistema nervioso simpático, donde las raíces preganglionares son cortas y las postganglionares un poco más largas. Entonces tenemos un poderoso efecto simpático debido a la salida de la inervación, afectando el sistema glandular, excretorio, todo sistema nervioso como un todo, sistema digestivo, muscular. Entonces, una relación simpática con todo el sistema corporal a nivel sistémico. Y los efectos simpáticos desde las pupilas, las glándulas salivares, frecuencia cardíaca, respiratoria, del intestino, del hígado, de la uretra. Entonces, esta vértebra tiene una área de inervación y si pasa una subluxación, puede pasar efectos negativos. Por ejemplo, en T1 es inervación de esófago y también puede causar casos de asma. T2, la relación de inervación del corazón. T3, los pulmones, bronquios. T4, vesícula. T5, el hígado. T6, estómago. T7, páncreas. T8, vaso. T9, glándulas suprarrenales. T10, riñones. T11, riñones y ureter. T12, intestino delgado, circulación linfática de los miembros inferiores. Entonces, una relación visceral muy importante de esta región. Que nosotros vamos a trabajar, vamos a evaluar. El trabajo de quiropráctica es identificar y tratar las subluxaciones. Porque cuando una vértebra está con una disfunción estática y mecánica y dinámica, hay una descarga irregular sobre el disco y el disco tiene una inervación más externa cerca de la articulación y tiene inervación de los ligamentos, de la musculatura, por la tensión, el largo y por la salida del foramen de conjugación a la raíz nerviosa. Entonces causando una interferencia nerviosa. El sistema nervioso trabaja con comunicación. Comunicación tiene siempre un tono, una frecuencia, una voltaje, es un campo electromagnético. Entonces, como en teléfono se pasa una interferencia, el sistema nervioso y las células tienen en su núcleo su inteligencia innata, su DNA. Entonces, no se puede recibir la información correcta para manifestar toda su capacidad de vida a nivel celular de todo el cuerpo. Las causas están divididas en tres: las causas físicas, químicas y emocionales. Físicas, por ejemplo, un trauma, un sedentarismo,
falta de ejercicios, la mala postura, y se puede ser cumulativo desde la infancia, desde la fase de la escuela y muchas veces desde el nacimiento, desde la barriga de la mamá, muchas cosas pueden, muchas décadas después, producir alteraciones funcionales vertebrales. Las causas químicas se relacionan porque la columna vertebral saludable necesita tener una nutrición muy saludable para fornecer fuerza y nutrientes, hidratación, y cuando no está, cuando no tiene una perfecta nutrición o equilibrio metabólico o endocrino, se va a pasar una fragilidad en las estructuras óseas, ligamentares, discales y muchas veces también las causas de poca inmunidad, la columna se va a sentir este desequilibrio químico del cuerpo. Ella es muy sensible, más que cualquier otra articulación. Y también vengo a hablar acá que la columna torácica es la región del cuerpo con el mayor número de articulaciones del cuerpo. Esta vértebra tiene dos facetas, con la vértebra superior, dos con la en hecha al lado con la vértebra inferior, y hecha costilla, de la segunda a nona costilla, se va a articular con dos procesos transversos en hecha al lado, con dos cuerpos vertebrales, entonces en una cantidad de articulación muy grande, y la proximidad con el sistema nervioso, por esto es tan importante para toda la salud del paciente. Y las causas emocionales es que la columna es la región del cuerpo más psicosomática que tenemos, que más se va a refletir también nuestra postura relacionada al perfil emocional. Bueno, esta es la clave de tratamiento. Nosotros vamos a ganar movimiento donde tenemos menos movimiento. Entonces, una zona rígida, nosotros vamos a llamarle hipomovilidad, y donde se van a perder pocos grados de rango de movimiento, y se manifiesta de una forma crónica. Es una alteración nerviosa silenciosa. La degeneración se va a pasar por que menos movimiento, se tiene menos nutrición, y después de muchos años, 10, 20, 30 años, es que nosotros podemos mirar en una imagen los osteófitos y la degeneración articular. Pero siempre que tenemos una zona rígida, nosotros vamos a tener una zona hipermóvil y dolorosa. La hipomovilidad se puede manifestar en los movimientos artrocinemáticos, pero nosotros no vamos a perder los movimientos osteocinemáticos. Entonces, ¿por qué? Porque otra zona tendrá que trabajar más, y es una subluxación secundaria compensatoria inflamatoria. La característica de la hipermovilidad son los mediadores químicos, los marcadores inflamatorios que van pasando, se acumulando, y cuando de repente un movimiento que se pasa una crisis aguda y si hay una contractura muscular y el paciente está en crisis aguda de dolor de espalda. Por tanto, la causa de la dolor aguda, de la inflamación, es una hipomovilidad, una zona rígida asintomática, que va a generar una zona compensatoria, sintomática e inflamatoria. ¿Cuáles son las causas de dolor de espalda torácico? Las causas más comunes es la inflamación de los músculos y tejidos blandos de la columna torácica. Es el ejemplo clásico que está ilustrado acá. Esta inflamación puede ocurrir por varias razones: un esguince o distensión repentina, como accidentes, lesiones deportivas, sentado parado por mucho tiempo, con la mochila, sentado mucho tiempo en computador o televisión, falta de fuerza muscular, que es una zona hipermóvil o instable, y movimiento repetitivo por parte de la columna, como deporte, trabajo, también lesión por uso excesivo. La que menos
son comunes, incluyen tratamiento como estenosis torácica, pero no es tan común debido a desgaste, discos, pero también raro, causa dolor, fracturas, tiene que tener una causa específica, osteoporosis, infección espinal, herpes zóster, espondilitis anquilosantes, enfermedad de Scheuermann, tumores y dolores de origen visceral. Entonces, otras causas, otros diagnósticos diferenciales cuando no son causas mecánicas, pero 80-90% son causas mecánicas y la quiropráctica es un tratamiento muy especializado en las causas mecánicas de la columna, por eso es tan eficiente, por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, el tratamiento número 1 de columna. Acá una ilustración de las dolores referidas de orígenes viscerales. Podemos tener, por ejemplo, el estómago, un poquito arriba del esófago, corazón, el hígado, el páncreas. Entonces, muchos dolores, pero no es tan común y la manifestación es diferente de que la manifestación mecánica, que es una manifestación de la estructura osteomusculares y relacionados a movimientos o posturas. La T4 es una vértebra que puede ocasionar la síndrome de la T4, que es un dolor, una sensación de peso, de formigamiento para el miembro superior, como un aguante que va hasta antebrazo y brazo. Bueno, ahora un aspecto más práctico de nuestro día a día, el atendimiento clínico, la evaluación, una anamnesis completa. Vieron que puede haber una relación con el sistema visceral y la manifestación de dolor, y todo es muy importante. Siempre debemos tener una anamnesis completa. Inspección estática, dinámica, instrumentación. Nosotros usamos en quiropráctica el NervoScope o ThermoScan o Triton, son equipos que nosotros tenemos la temperatura de la región paravertebral y cuando se pasan tanto hipomovilidad cuanto hiper, hay una alteración de la temperatura de un lado para el otro de la región paravertebral. Y la hipomovilidad es con un poco menos de... Yo tengo una imagen, bueno, un poco menos de temperatura y otra está normal, por tanto, 42 millones que van a gastarse el gobierno para las elecciones, ¿no? Para elegir a las... Creo que alguien está con el micrófono. Y la palpación estática, dinámica, pruebas neurológicas especiales de la quiropráctica y la radiografía, el rayo-x. Siempre descartando todas las banderas rojas que se pueden pasar relacionados a problemas que no son osteomusculares. Sí, sí, sí. Entonces, las banderas rojas, cuando el paciente no está estable en relación a la frecuencia cardíaca, respiratoria, o tiene fiebre, o tiene un dolor que no se pasa con el tratamiento conservador, y señales neurológicos, pérdida motora, importante. Por favor, perdón, cierren sus micrófonos, por favor. Gracias. Disculpa. Y además de las banderas rojas que pueden alertar de problemas médicos, patologías graves y encaminar para otro examen, pueden aparecer también banderas amarillas, que son factores o predicciones psicológicas o comportamentales, azul o plata o negra, que es de factores socioeconómicos y ocupacionales que pueden estar relacionados al motivo de la consulta del paciente y también el desfecho del tratamiento. Siempre descartando contraindicaciones, porque la columna torácica, un gran cuidado es con las costillas, sí, un ajuste de manera errada,
con mal hecho, se puede ocasionar, sí, fracturas en la costilla. Entonces, es la lesión número 1 causada por manipulaciones que no son bien hechas. Por tanto, muy importante, la estructura para el sitio de manipulación tiene que tener la resistencia suficiente para soportar nuestro estímulo mecánico. Entonces, no trabajamos en tumores, osteoporosis, fracturas, malformaciones congénitas, luxaciones, infecciones, fiebres, artritis en fases agudas, tuberculosis, pánico a manipulación, tenemos que respetar. Y cuidado relativo con lesiones inflamatorias agudas, porque si está aguda, nuestro estímulo mecánico se va a aumentar el metabolismo local. La hernia de disco, espondilolistesis, accidente, grandes osteófitos, escoliosis acentuada, es un cuidado. Nosotros nos concentramos donde empieza el inicio en el final de la curvatura escoliótica. Y la zona que está más cóncava o convexa es una zona de compensación. Entonces, cuidado con las técnicas manipulativas y en el caso de cervical, que alteración vascular local. Entonces, muy importante en la evaluación cuestionar sobre la manifestación de dolor del paciente en relación a cantidad de tiempo. Por ejemplo, en una fase aguda inflamatoria, la duración de dolor es un grande tiempo de duración. En una fase subaguda tenemos intervalos sin dolor. Y en fase crónica, grandes espacios de tiempo sin dolor. Por tanto, no puedo trabajar cuando la dolor en aquella región está constante, está con una duración el día todo. Por ejemplo, tengo que trabajar los sitios vecinos, las regiones vecinas. Cuando la dolor está estabilizada, cuando tiene más tranquilo, no está tan inflamatorio, ahí puedo pensar en trabajar en la región para restaurar la función. Bueno, las radiografías, la manera del cálculo del ángulo de la columna, nosotros no conseguimos, no puede ver el ángulo solamente con la visión, con la inspección, tenemos que tener pruebas radiográficas, una doença de Scheuermann, por ejemplo, persifose, malformaciones congénitas, por ejemplo, una vértebra en butterfly y otras malformaciones. Nosotros no podemos evaluar sin tener un examen, porque muchas veces puede ser asintomático. Entonces es muy importante tener un examen y cuando necesario una investigación más profunda, por ejemplo, un caso de tumor, de metástase, adenocarcinoma, entonces muy importante. El examen físico, una inspección estática y dinámica, palpación estática, podemos ver la reducción de la curva, es una zona más hipomóvil cuando tiene una curva más grande, más con el ángulo, es una instabilidad o hipermovilidad. Este es, por ejemplo, el uso de Nervoscope. Yo uso en todos mis atendimientos, en todos los pacientes, y nosotros vamos a ver la diferencia de temperatura de un lado para el otro. Y tenemos que interpretar esta diferencia. Por ejemplo, una hipomovilidad es una pequeña diferencia, una hiper es una gran diferencia, una zona de compensación. Todo esto con este Nervoscope irá a nos ayudar mucho. El escaneo de columna para detectar las zonas hipomóviles. Es muy importante testar el juego articular para detectar las zonas a serem trabajadas. Una palpación dinámica también para conocer cómo se comporta en relación a movimientos específicos y trabajar para la manera más funcional posible. Estos son testes de la kinesiología aplicada. Es una prueba neurológica donde yo voy a evaluar
demandar para que el paciente va a hacer una contracción muscular antes de poner mi dedo en la espinosa y después voy a contactar con la estructura y retestar para ver si el tonus, si la contracción se va a ver un cambio. Entonces es una confirmación neurológica de la región a ser trabajada. Otras pruebas neurológicas acerca del leg check, para ver si es una zona más de miembro inferior o región ilíaca o una región más a nivel lumbar, torácico. Entonces, cuando se pasa un cambio del largo de los pies, voy a trabajar una zona más simpática. Cuando no pasa un cambio, voy a trabajar una zona más parasimpática como cervical alta y el sacrum. También, por ejemplo, la región tóraco-lumbar se pasa un cambio cuando va a ser la flexión del miembro superior. Puedo pensar en trabajar una zona de dorsales inferiores. O, por ejemplo, dorsales más alta o cervical, cuando se pasa un cambio de largo de los pies, cuando se hace el movimiento cervical. Palpación, muy importante para detectar el ajuste del contacto, lo más específico, pero tenemos técnicas más de manipulación, un poco más globales, de las torácicas, de las dorsales inferiores, las medias, variaciones, posición, las torácicas más altas, muchas maneras de poder hacer. La técnica de Dog también es muy eficaz, que el peso del paciente se va a ayudar. Técnicas globales, con el paciente en pie o sentado, por ejemplo, una cervicalgia aguda, podemos empezar la sesión con esto y ya tenemos un gaño de rango de movimiento. Las torácicas más altas también, una técnica global de manipulación, pero el paciente gusta mucho, da una sensación muy buena. Y técnicas extremadamente específicas, con contacto, con torsión, con dirección, con la línea de corrección específica. Entonces, esa es una quiropraxia más avanzada y cuando posible empezamos muchas veces con técnicas más globales de manipulación y después nos vamos para técnicas más específicas y ahí tiene un poder de cambio de salud del paciente muy grande con las técnicas específicas porque hay menos informaciones del sistema nervioso para que tiene una mejor interpretación del sistema nervioso central. Entonces, menos la específica, voy a trabajar una articulación más específica. Y la información que va para el sistema nervioso central tiene una mejor respuesta de que una técnica más global, que se va a pasar muchos estímulos. Entonces, no tenemos el máximo de provecho. Vamos ahora para los efectos mecánicos de los ajustes quiroprácticos en la columna dorsal. En este guideline del Reino Unido, acerca de quiropráctica y osteopatía, de entre las consideraciones fue descrito que la manipulación torácica y movilización es efectiva para la cervicalgia aguda y subaguda. La manipulación cervical isolada es inconclusiva para cervicalgia de cualquier duración. También tenemos aquí un cambio en el rango de movimiento cervical con el ajuste torácico inmediatamente y hasta 48 horas después del ajuste torácico. En este estudio, nosotros podemos comparar en 3 grupos randomizados. Es un grupo de movilización. El grupo B de manipulación con thrust. El grupo C es un grupo control con ejercicios. Entonces, una mejora de la función
Esta es la escala de Oswestry de disfunción. Cuanto más pequeño, mejor la función. El rango de movimiento de flexión y extensión en el grupo de la manipulación torácica tiene una mejora del grado de rango de movimiento comparado con los otros grupos. Y también la creencia del paciente en el tratamiento manipulativo con Trust es mejor, más grande que los tratamientos de movilización o ejercicio. Cuando nosotros tenemos la PBE, la práctica basada en evidencias, nosotros tenemos 3 factores para trabajar en la práctica basada en evidencias. Tenemos el factor de las mejores artículos, las mejores evidencias, estudios. Tenemos el factor de la expertise profesional. Y tenemos el factor de la preferencia del paciente. Entonces, la técnica manipulativa tiene una buenísima preferencia del paciente para trabajarnos con las técnicas manipulativas. En este estudio, nosotros podemos ver los efectos inmediatos en el corto espacio de tiempo de la manipulación torácica en pacientes con radiculopatía cervical. En una única sesión resultó en mejora de dolor, función, rango de movimiento y flexión profunda cervical en pacientes con cervicobraquialgia. Pacientes tienen una mejora también en dolor de cervical y de la extremidad superior, en mejora de los síntomas de 48 horas hasta 72 horas del tratamiento en una única sesión de manipulación. También grupos randomizados. Cuando nosotros vemos los guidelines de la Asociación Americana de Fisioterapia, por ejemplo, que recomienda los tratamientos de Trust manipulativo para lombalgías agudas, subagudas y crónicas, el tratamiento de manipulación torácica, de la columna torácica media e inferior, es utilizado en la práctica manipulativa y tanto recomendación de los médicos del Colegio Americano de Médicos en casos de lombalgia aguda o subaguda o crónica, la manipulación vertebral es fuertemente recomendada y en la práctica de esta manipulación, de esta intervención, se pasa a la manipulación torácica media e inferior, principalmente en lombalgia aguda y subaguda, donde no podemos trabajar la zona de esta inflamación para cuidar con el metabolismo local. Ahora vamos a hablar de los efectos neurofisiológicos de los ajustes quiroprácticos de la columna dorsal. En este estudio, es de 2016, nosotros vemos que la terapia manipulativa sobre efectos en el cerebro identificó claramente los cambios neurofisiológicos después de la manipulación, que incluyen cambios neuroplásticos, alteración en el motor neuroexcitatorio y un daño de drive cortical y mucho más. Entonces, los efectos neurofisiológicos fueron evidenciados. Nosotros tenemos a partir del estímulo mecánico de la manipulación, un efecto local a nivel del cuerno posterior de la columna, de la médula espinal, y se va a inhibir la ascendencia de los estímulos dolorosos ascendentes, causando hipoalgesia. Pero, además de una alteración, de una inhibición local al nivel de la médula espinal, nosotros tendremos un cambio, un estímulo al nivel del sistema nervioso central, donde se va a estimular sustancias antiinflamatorias, autoinmunológicas y también una respuesta del sistema nervioso autónomo con liberación de sustancias opioides naturales, generando hipoalgesia de niveles descendentes del sistema nervioso central. En este estudio es evidente que una alteración simpática y parasimpática con técnicas de ajustes
quiropráticos para las subluxaciones vertebrales, cervicales y torácicas. Se fue evaluado la frecuencia cardíaca y también la tensión, la presión arterial. En la columna cervical, los ajustes produjeron una alteración parasimpática con reducción de la tensión arterial. En cuanto todavía, mientras los ajustes torácicos quiropráticos resultaron en una respuesta simpática. Además, aparece que la respuesta debe demostrar una relación con el sistema nervioso autonómico en asociación con seguimientos particulares ajustados. Entonces, una respuesta diferente de la cervical con la torácica, depende de la necesidad del paciente. En este estudio, una evaluación de la función a través de la resonancia magnética en el flujo sanguíneo cerebral. Y este estudio sugiere que hay mecanismos supraespinales centrales asociados al thrust torácico de manipulación e hipoalgesia, porque las regiones relacionadas a dolores y también, además, con reducción de miedo, ansiedad, expectativa de suceso, fueron otros desfechos con manipulación. También, en uno de los últimos estudios, es que la manipulación hay una estimulación en el córtex prefrontal y justifica el potencial evocado somatosensorial del miembro superior y también el estímulo prefrontal tiene una función de mejora en la disposición del paciente, en la mejora deportiva y muchas otras cosas. Bueno, tenemos ya el tiempo, está cerrando, pero la mejora de dolor por activación de fibras aferentes que inhibir el pasaje por el corno posterior de la médula, hipoalgesia. También relajamiento muscular porque a reducir acción del fuso muscular. El fuso reducido se va a mejorar la vascularización, entonces reduce la isquemia tecidual y también la sensibilidad de los nociceptores, otro que se van a subir por corno posterior de la médula. A nivel del sistema nervioso central, una activación de los receptores de serotonina y noradrenalina a nivel del sistema nervioso central, facilitando vías inhibitorias descendentes a partir del bulbo y segmento dorsolateral de la puente. El estímulo mecánico es necesario porque es todo una cascada de efectos neurofisiológicos y la terapia manual es más poderosa que otros. Entonces, el ajuste quiropráctico tiene, además de la mejora mecánica del rango de movimiento, tiene una serie, muchos efectos neurofisiológicos y es un complemento muy importante para la fisioterapia porque se va a empezar el trabajo con la estructura mecánica y neurológica y todo el trabajo de la fisioterapia para el dolor, para el gano de función, para todo que la fisioterapia tiene a ofrecer con los ejercicios, con todo de bueno, si nosotros trabajamos las causas mecánicas y neurológicas, entonces la fisioterapia es muy más poderosa. Una pregunta, ¿los efectos mecánicos y neurofisiológicos de los ajustes quiroprácticos en la columna dorsal son interesantes para la salud de los pacientes? Yo creo que sí. Estaremos en Ecuador a través de la Fisiomédica, la organización de Vitoria, y será mucho gusto ir para el Ecuador para encontrar y conocer todos ustedes que están nos acompañando. Muchas gracias. Estos son mis contactos y estoy libre ahora para preguntas. Estoy a disposición. Muchas gracias, Jemerson. Un abrazo fraternal desde aquí, desde Ecuador hasta Brasil. Gracias.
Y Gracias, un abrazo bueno, también. podemos comenzar a las preguntas. Tenemos espacio para algunas preguntas, Sí, compañeros. Buenos días. Una pregunta. sí. ¿Cómo se llama? Usted nos explicó de un escaneo de columna. Era un aparatito. ¿Nos podría decir el nombre y cómo arroja el resultado? Más o menos le entendí que era por que presenta calor, elevación de temperatura. Eso, por favor, si nos podría aclarar. Sí. Yo tengo dos equipos. Este es portable. Creo que... Deixa eu ver aqui. Voy a mostrar. Este es un detector. Tiene un puntero que se va para donde tiene más calor. Para donde tiene más calor, se va. Entonces, cuando tenemos una alteración de una subluxación vertebral, tendremos una alteración simpática. Y alteración simpática se va a pasar con los vasoconstricción de los vasos superficiales de la piel. Y un lado, en una hipomovilidad, estará con menos temperatura y otro normal. Pero él se va a cambiar en el aparato, el equipo, para el lado de más temperatura. Pero cuando tenemos una inflamación, si tenemos un gaño de temperatura, entonces él se va a mostrar, por ejemplo, muy lejos del lado que estoy a evaluar. O que me interesa en este equipo es cuando se va hasta la marcación del numeral 5, que es la característica de una hipomovilidad. Yo tengo un otro que se llama Thermoscan, es hecho en Argentina y yo voy a conectar por USB a mi computador y, y, y se va a demostrar un gráfico de la zona de menos temperatura y de la temperatura mayor. Y se puede trabajar, es una herramienta a más junto con la evaluación que puede ayudar a trabajar zonas más específicas. Muchas Este se gracias. llama Nervoscope. Nervoscope. No está muy... Nervoscope, tracinho scope. Nervoscope. El otro es Thermoscan. ¿Otra duda? ¿Preguntas? Disculpe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Usted nos habló de un test, nos mostró la imagen que se mide los talones de los pies. ¿Cómo se llama ese test? Y bueno, no sé, ahorita no debe haber la posibilidad de que nos enseñe un poquito, ¿no? Pero ¿cómo se llama el test para por lo menos poder averiguar y todo eso? Sí. Es leg check. Leg check. También se puede encontrar la literatura como Derifield. Derifield. D-E-R-E-F-I-E-L-D. Derifield test. Es otro nombre. Y nosotros veremos, por ejemplo, una diferencia de largo de los pies. Esta diferencia puede ser, claro, mecánica, puede ser un hueso del fémur más grande que otro, puede ser de la región pélvica, por ejemplo, un ilíaco que está más anteriorizado, se va a dejar la pierna más larga, más posterior, una pierna más acortada, pero también vamos a tener una visión neurológica. Esta es una característica de la quiropráctica y podemos evaluar varias regiones de la columna con movimiento,
Por ejemplo, la mano de la pierna más corta en la lumbar para el 5, la mano de la pierna más larga en la lumbar para el 4, los dos para el 2, para T12, para T10. Entonces, muchos seguimientos. La técnica del activator, que es la quiropráctica instrumental. Si se conocen, este instrumento se llama de quiropráctica instrumental. Es muy útil, por ejemplo, en la columna dorsal, cuando yo tengo un paciente con osteoporosis, no es indicado la manipulación manual porque no tiene la resistencia. Pero yo puedo usar este equipamiento fuerte, el nivel medio, el nivel más pequeño para la cervical. Entonces puedo usar en niños, en paciente de edad avanzada, en paciente más sensible. Son alternativas de la quiropráctica instrumental. Nosotros tenemos las camillas con el drop, con el dispositivo que tiene la camilla, que vamos a acrecentar un movimiento. Entonces voy a regular la carga por acá y voy a hacer poca fuerza en el paciente y el movimiento de la camilla se deja más poderoso, más fuerte el ajuste. Pero yo voy a hacer menos fuerza en el paciente. Son alternativas de la quiropráctica que son interesantes también. ¿Sí? Otra pregunta, compañeros, colegas. La pregunta acerca del test de leg check es cuando, por ejemplo, estoy viendo diferencia en los pies, en los calcáneos del paciente y voy a evaluar una región específica y se pasa un cambio de largo, pero no es un cambio de origen mecánica, es un cambio de origen neurológica. Por esto voy a evaluar dicha región después con palpación estática y dinámica. Entonces, la idea es cuando hay un cambio, cuando voy a provocar, por ejemplo, voy a hacer un movimiento cervical. Y para uno de los lados hay un cambio de lo largo de los pies. Entonces, yo pienso que la región relacionada con movimientos cervicales se pasa algo importante para una evaluación de tratamiento en este momento. Ok, muchas gracias, querido Jemerson, y que también estoy con mucho gusto de tenerlos aquí, a los colegas, Ana Cristina, un abrazo, a Calixto, mucho gusto, a Diana, todos los colegas al doctor Ubaldo, Alexandra, sí. Estoy muy contenta de verlos aquí porque nuestro lema también es siempre capacitándonos, ya saben, todos los días aprendemos algo nuevo y yo no me canso todavía de aprender, ¿no? Me falta mucho todavía porque la fisioterapia es muy amplia, así que nunca podemos parar de aprender, de nos capacitarnos, es un deber profesional. Ya ahorita ya terminamos. Gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego. A todos un abrazo grande. Saludos desde Brasil. Gracias también. Gracias, saludos. Bye, bye. Bye. Gracias. Gracias, queridos colegas, por haber asistido a esta magistral clase de quiropraxia en columna y extremidades. Recuerda, esta es tu primera clase. Todavía puedes inscribirte al curso que se realizará este año con el profesor Jemerson Oliveira. Estamos encantados de que estés aquí. Si gustas inscribirte, escríbenos al WhatsApp y también no olvides de suscribirte a nuestra página
Revisa en www.cursofisiomedic.com y encontrarás todos los requisitos para ingresar a este maravilloso curso de quiropraxia. Gracias, nos vemos.